Buenas tardes, yo soy el Padre José Manuel Giraldo de la parroquia de San Judas Tadeo en el Santuario. Les agradecemos el que estén atentos a este programa Conociendo a Cristo. Es la oportunidad que tenemos para acercarnos un poquito a lo que significa este misterio de su amor inefable. Acaba de pasar la Navidad. Durante 9 días estuvimos caminando con José y con María hacia Belén. Durante 9 días estuvimos ansiosos de acercarnos a ese establo de Belén en donde yacía el niño Dios. Nos embelezamos mirando la figura de ese niño que tirita de frío en un pesebre, de esa mujer hermosa, Santa María, allí pendiente del cumplimiento de los designios de Dios, atenta a la voluntad de Dios. Acompañamos a José, este hombre bueno, que aceptó también lo que Dios le pedía, el ser el hijo adoptivo, el padre adoptivo de Jesús. Y en fin, estuvimos en estos días llenos de entusiasmo con el nacimiento del Hijo de Dios, que vino hasta nosotros para hacerse hombre como nosotros. Y nosotros hemos participado con grande anhelo de esta Navidad. Ahora la Navidad ya ha pasado, hemos vuelto a la normalidad, hemos vuelto a la rutina, hemos empezado lo que llamamos el tiempo ordinario, que es un tiempo en el que la liturgia empieza a mostrarnos el camino por donde debemos trasegar para llegar a la meta que se nos está destinada. Entonces, pues volvemos a empezar, dijéramos así, volvemos a empezar. Al fin y al cabo el hombre tiene que estar empezando todos los días. Al fin y al cabo esto de empezar no es extraño a nosotros, porque todos los días amanece un día nuevo y todos los días tenemos que ir al trabajo y todos los días tenemos que hacer las cosas que nos corresponden y todos los días sabemos que tenemos que ser responsables en el cumplimiento de nuestros deberes y todos los días y todos los años sabemos que hemos venido al mundo para simplemente prestar un servicio alegre, generoso, entusiasta a aquellos que comparten con nosotros la vida. Esa es nuestra tarea. No hemos venido al mundo a otra cosa, sino a servir. Todos tenemos que servir. Pero en este servicio, entonces, es donde tenemos que saber iluminar ese camino con la luz de Cristo. En este trabajo y en esta rutina de cada día es entonces cuando tenemos que encender esa luz del Espíritu de Dios que nos va mostrando los senderos por donde hay que caminar, porque fácilmente nos vamos extraviando, nos vamos yendo por lugares que no nos convienen, vamos aceptando cosas que nos perjudican en la vida espiritual, desconocemos el camino que Dios nos tiene señalado. Y entonces por eso la liturgia está ahí, mostrándonos el camino día tras día, enseñándonos por dónde hemos de caminar, qué es lo que debemos hacer. En estos días, por ejemplo, la liturgia nos está diciendo, recordándonos un poco de la Navidad y haciendo como un recuento del acontecimiento pasado, que las personas de la misma carne y de la misma sangre somos familiares, somos hermanos. Y que de esa misma sangre y de esa misma carne se revistió Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad que vino hasta nosotros para hacerse hombre. ¿Y vino hasta nosotros para qué? Para hacerse de nuestra familia, de nuestra misma carne y de nuestra misma sangre, se revistió Jesucristo para decirnos
que Él asumió nuestra condición humana para que nosotros asumiéramos también su condición divina. Es decir, ya no somos solamente hombres carnales, como nos va a decir San Pablo en su carta a los Gálatas. Ya no vamos a ser solamente personas dejándose llevar por las inclinaciones del mundo y de la carne, sino que hay en nosotros el Espíritu de Dios. Hemos sido fortalecidos y animados por el Espíritu de Dios para que caminemos en la fe, para que vayamos superando nuestras debilidades, para que tengamos fuerzas suficientes para avanzar, para que no nos dejemos llevar de nuestras malas inclinaciones, para que sepamos quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. ¿Quiénes somos? Somos los hijos de Dios que peregrinamos por el mundo en busca de la Jerusalén celestial. ¿Quiénes somos? Somos de la familia de Jesús, de la misma carne y de la misma sangre, nos está diciendo en estos días la carta a los Hebreos, enseñándonos que nos debemos sentir orgullosos de lo que somos. Pero no solamente eso, sino que debemos ser aquello de lo cual nos sentimos orgullosos, es decir, verdaderos hijos de Dios y herederos de la eternidad. Tenemos que aprender a comportarnos como hijos de Dios, tenemos que aprender a vivir como hijos de Dios. No podemos alejarnos de ese camino que se nos ha trazado, porque entonces perdemos nuestra dimensión espiritual, perdemos nuestra identidad. Lo más importante para nosotros en la vida es que nunca perdamos nuestra identidad de hijos de Dios. Hemos sido elegidos hijos, para ser hijos de Dios y para heredar el reino de los cielos. De eso nos tenemos que sentir orgullosos, de eso nos tenemos que sentir felices y eso lo tenemos que trabajar en la lucha de cada día, en las dificultades de cada momento, en el quehacer de cada instante de nuestra vida debe estar siempre acompañado e iluminado por esa vida espiritual, por ese pensamiento de filiación divina, por esa responsabilidad de estar aquí en el mundo buscando bienes eternos, no bienes temporales, no bienes pasajeros, sino bienes eternos. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, tratando de superar nuestras debilidades, tratando de cambiar nuestras malas inclinaciones, aferrándonos a los bienes eternos que se nos han prometido, buscando esa perla escondida, buscando ese tesoro por el cual vale la pena sacrificarlo todo. Bien, entonces, ya después de pasar la Navidad, nos encontramos ahora, en este tiempo ordinario, con un Jesús que ha superado ya toda la edad de la infancia, que ha llegado a los 30 años, que es un hombre maduro, que es un hombre ya hecho y derecho, y que se dispone a hacer la voluntad de su Padre. ¿Cuál es la voluntad de su Padre? ¿A qué fue enviado Jesús al mundo? Primero, hacer una manifestación de Dios. Ya en su infancia, y hemos hablado de eso en todo este tiempo de Navidad, Jesús fue la manifestación de Dios. Se presentó en forma de un niño pequeño como la manifestación de Dios. Los ángeles cantaron allá en Belén, recordemos el 24 de diciembre, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. La primera manifestación de Dios a través de ese niño pequeño recostado en un pesebre. Dios se nos presenta
en ese niño de Belén. Segundo, se presenta a los Reyes Magos una estrella. No es más que una estrella. No hay palabras, no hay manifestaciones claras. Sin embargo, estos reyes de distintos países, de distintos lugares, de tierras lejanas, cada uno en su lugar descubrió que en esa estrella había algo especial. Esa estrella nunca había aparecido en el firmamento y ellos, como eran sabios, descubrieron que esa estrella significaba algo especial, la venida al mundo de un personaje especial o un acontecimiento extraordinario. Y entonces empezaron a caminar hacia donde los conducía la estrella. Los tres se encontraron en el camino, hablaron de lo que pensaban, vieron nuevamente la estrella y se encaminaron rumbo a Jerusalén, a donde la estrella los guiaba. Llegaron hasta Herodes y investigaron qué es lo que pasa. ¿Por qué esa estrella que nunca habíamos visto ahora aparece en el firmamento? ¿Qué es lo que va a suceder? Y entonces Herodes también se asusta y manda llamar a los sabios y a los magos para preguntarles qué pasa con esa estrella. Y ellos le dicen, miren, es que en estos días ha nacido en Belén el Salvador de los hombres, el Rey de Reyes, el Señor de los Señores. Es que en estos días ha nacido el Mesías, aquel que va a ser el Rey de Israel. Tembló de miedo Herodes. ¿Cómo así que van a ser el Rey de Israel? El Rey de Israel soy yo y supuestamente toda su descendencia. ¿Quién es ese Rey de Israel? Y empieza a averiguar hasta que le dice a los magos, vayan a ver qué es lo que ha sucedido en Belén. Miren el niño, preséntenle su saludo y regresen donde mí para también yo ir a adorarlo. Porque si es el Dios del cielo, hay que rendirle adoración. Segunda manifestación. Es entonces Dios que se presenta ahora como el Salvador de toda la humanidad, porque aquellos reyes eran de países distintos, eran de países lejanos. Se nos ha dicho entonces que Jesús ahora es el Salvador de toda la humanidad. Ya no hay salvación solamente para el pueblo de Israel. Ya Israel no es el pueblo privilegiado. Todos los hombres de buena voluntad. Por eso los ángeles, repito, le dijeron a los pastores de Belén, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a todos los hombres de buena voluntad. La salvación ya es para todo el que quiera. Israel ya pasó a la historia. Tercero, siguen las manifestaciones de Jesús. Jesús se manifiesta o manifiesta la presencia de Dios, sobre todo cuando llega el momento de su bautismo. Es allí donde Él va no para ser santificado, porque Él ya es la suma santidad, no para que se le perdonen los pecados con el bautismo, porque Él no tiene pecado. Entonces va allí para santificar las aguas con las cuales van a ser bautizados de ahí en adelante todos los hombres de buena voluntad. Y ya Juan lo había dicho, yo los bautizo con agua, pero detrás de mí viene alguien que los va a bautizar con Espíritu Santo. Ese alguien que va a bautizar con el Espíritu Santo es Jesús, que nos ha traído la presencia de su Espíritu a la tierra.
Y allí se manifiesta el Padre. Este es mi Hijo muy amado en quien tengo puestas todas mis complacencias. Ahí está Jesús, que es su Hijo amado. Pero en Jesús estamos todos los hombres de buena voluntad, porque Jesús ha tomado nuestra misma carne y nuestra misma sangre, y nosotros somos de la familia de Dios. Así pues, que vamos a empezar, o hemos empezado ya este tiempo ordinario, llenos de entusiasmo, renovados por lo que significó para nosotros la Navidad, dispuestos a empezar una vida nueva, renovados por Cristo, que es nuestro hermano, y dispuestos a seguir caminando hacia donde este Jesús nos va indicando a través de toda la liturgia del año. Iniciamos el tiempo ordinario después del bautismo de Jesús. Vamos caminando hacia adelante en la búsqueda de nuestra santificación. Vamos a pedirle a este Dios hecho niño en el portal de Belén y ya con nosotros mostrándonos el camino de la salvación, que nos ilumine, que nos ayude y que nos dé la fortaleza para llegar hasta la meta. Bueno, y entonces hemos empezado a reflexionar en la vida pública de Jesús. Jesús, después de ser bautizado, entonces se viene a Cafarnaún, a Galilea, y empieza a recorrer los pueblos, allí donde debe llevar el mensaje. Él sabe lo que tiene que hacer, ya conoce su misión, y la emprende, pero no él solo. Por eso empieza eligiendo algunos discípulos para que estén con él, para que lo acompañen y para enviarlos luego a que ellos sean los multiplicadores de ese mensaje que él vino a traernos. Así relata el evangelista San Marcos ese acontecimiento de los primeros discípulos. Dice, pasando Jesús junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que estaban echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Y sencillamente les dice, vengan conmigo y yo los haré pescadores de hombres. Y ellos, inmediatamente, dejando las redes, lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, el del Zebedeo, y a su hermano Juan. Estaban también reparando las redes a la orilla del mar. Y Jesús los llamó también a ellos. Y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los trabajadores y abandonando las barcas y las redes, se fueron con él. Llegaron a Cafarnaún y cuando llegó, era un sábado, entró en la sinagoga y se puso a enseñar a la gente. La sinagoga era el templo de los judíos. Jesús llega a la sinagoga y se pone a enseñar. Y la gente estaba admirada de sus enseñanzas porque lo hacía con autoridad, no como los maestros de la ley que enseñaban pero no practicaban. Jesús practicaba antes de enseñar. Y había en la sinagoga un hombre con un espíritu impuro que se puso a gritarle, ¿qué tenemos nosotros que ver con Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios.
Jesús le reprendió y le ordenó: cállate y sal del hombre. El espíritu impuro lo retorció violentamente y dando un fuerte grito salió de él. Y todos quedaron asombrados y se decían unos a otros: ¿qué es esto? Es una doctrina nueva y lo hace con autoridad. Inclusive manda a los espíritus inmundos y estos le obedecen. Y su fama se extendió por todas partes en la región de Galilea. Mis queridos hermanos, este es el comienzo de la vida de Jesús. Es entonces el comienzo de esa obra que Él va a realizar porque el Padre se la ha encomendado. Primero, anunciar a los hombres la llegada del reino de Dios. El reino de Dios está ya presente entre ustedes. Ha llegado el momento de que aquellos que están esclavizados por el diablo se liberen de él. Ha llegado el momento de que aquellos que están agobiados por las enfermedades se liberen de ellas. Ha llegado el momento de que aquellos que van por caminos extraviados busquen el camino recto. Y entonces Jesús nos va a ir enseñando a través de su vida, a través de sus acciones, a través de sus sanaciones, a través de su predicación, por dónde es que debemos ir. Y nos dice el Evangelio que la gente se admiraba de sus enseñanzas. Ellos estaban acostumbrados a escuchar los letrados y los fariseos, que eran los que iban al templo para enseñar, eran los maestros de la ley. Pero esos maestros de la ley le enseñaban a la gente cosas que eran hasta casi imposibles de practicar. Le enseñaban a la gente leyes que debían cumplir y que para ellos era sumamente difícil cumplirlas porque eran muy complicadas. Por ejemplo, las purificaciones después de haber tocado un leproso. Por ejemplo, las purificaciones después de haber hecho alguna tarea en sábado. Las dificultades eran muchas con los maestros de la ley porque les habían complicado sobremanera la vida. Pero resulta que ellos solamente enseñaban, pero no practicaban. Por eso Jesús tuvo que enfrentarse constantemente a ellos, porque dicen y no hacen, porque son sepulcros blanqueados, que por fuera son hermosos, pero los destapa uno y tiene que salir corriendo y tapándose la nariz, porque son hediondos. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Viene con toda claridad a mostrarnos el camino de la santificación. Pero Él empieza viviendo la presencia del Padre Dios y por eso lo vemos con mucha frecuencia orando. Se levantó por la noche, nos dice con alguna frecuencia, y se fue a la montaña a hacer oración. Y en estos días nos ha dicho, y los discípulos tuvieron que ir a buscarlo, porque la gente se agolpaba a la puerta de su casa preguntando por él. Y le dicen: maestro, te están averiguando, te están preguntando, ¿por qué te nos has perdido? Y él dice: vámonos a otra parte, porque también a otros lugares tengo que llevar el mensaje de la salvación. Mis queridos hermanos, nosotros somos también discípulos de Jesús. Eso de ser discípulo no es solamente de Pedro, de Andrés, de Santiago, de Juan. Eso de ser discípulos es de todos aquellos que hemos sido bautizados, de todos aquellos que recibimos un día el Espíritu Santo, nos identificamos con Jesús mediante la santificación, la gracia santificante que llegó a nosotros por medio del bautismo, y
fuimos constituidos como hijos de Dios y herederos de la eternidad. Entonces, se nos devolvió la gracia que habíamos perdido a causa del pecado. Se nos infundió el Espíritu de Dios para que fortalecidos sepamos hacia dónde vamos. Y se nos dio la capacidad, porque eso es lo que hace en nosotros la confirmación, darnos la capacidad de ser apóstoles o discípulos de Jesús, yendo a todas partes a comunicar lo que hemos visto y oído. Eso es justamente lo que nos toca ahora durante este tiempo ordinario. La primera parte del tiempo ordinario termina el miércoles de ceniza. Durante esta primera parte del tiempo ordinario nos corresponde sobre todo recordar que hemos sido renovados por la presencia de Jesús, que tenemos que empezar una vida nueva, que hay que cambiar esos vicios, esas tendencias, esas pasiones, todo aquello que nos esclaviza, porque ahora hemos sido iluminados por la luz de Cristo. Él es la palabra de Dios, y así nos lo decía el evangelista San Juan en la Navidad: la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros hemos contemplado su gloria. Después de esta experiencia de Navidad, después de contemplar su gloria, después de ver la estrella, después de experimentar ese amor de Jesús por nosotros, entonces ahora vamos a comunicarlo como discípulos y misioneros. Hemos sido llamados para estar con Él, como estos 4 discípulos primeros. Y nuestra misión es llevarlo a Él donde quiera que estemos. Nuestra misión es ser presencia actuante de Jesús donde quiera que vayamos. De modo que la comunidad, cuando nos vea a nosotros, descubra en nosotros a Dios, a Jesús. Y así nuestro amor debe ser el amor de Jesús. Nuestro servicio debe ser el servicio de Jesús. Nuestra mirada debe ser la mirada de Jesús. Nuestra sonrisa debe ser la sonrisa de Jesús. Y así los hombres se van a ir acostumbrando a encontrarse con Jesús cada que se encuentra con sus hermanos. Porque allí donde 2 o más estén reunidos en mi nombre, lo dice Él mismo, allí estoy yo en medio de ellos. Por eso no perdamos ninguna oportunidad para anunciarlo. No perdamos ninguna oportunidad para comunicar su presencia. No perdamos ninguna ocasión para hacer sentir a los otros la presencia de Dios. Para eso tenemos que llenarnos de su presencia y de su amor. En el templo hay un lugar que llamamos el Rincón de los Amigos de Jesús. Ese debe ser nuestro lugar preferido. Ese debe ser el lugar donde más nos amañemos. Allí en el Rincón de los Amigos de Jesús lo encontramos a Él. Allí podemos llenarnos de su presencia, experimentar su amor. Allí debemos sentir que Él llena todo nuestro ser y rebosa en nosotros para que otros también lo puedan disfrutar. Qué bueno es que nosotros aprendamos a llevar a Jesús a todas partes. Para llevarlo tenemos que llenarnos primero de Él. Entonces, acostumbrémonos a visitar ese lugar, el Rincón de los Amigos de Jesús. Y cuando nos acostumbremos a visitar ese lugar, entonces, primero, hablemosle a Jesús de los hombres, para que luego podamos ir a hablarles a los hombres de Jesús. Finalmente, tenemos que estar agradecidos
por todo lo que hemos recibido. No somos merecedores de tanto amor de parte de Dios. No somos merecedores de tanta gracia de parte de Dios. Pero si Dios que ha querido ser tan generosos con nosotros, qué bueno que sepamos aprovechar ese amor de Dios, esos dones recibidos, esas gracias abundantes que constantemente derrama sobre nosotros, y entonces podamos difundir su presencia y su amor donde quiera que estemos. Sencillamente nos resta agradecerle a Dios lo que ha hecho por nosotros. Hay que agradecerle a Dios esa encarnación en el cuerpo de la Virgen Madre. Hay que agradecerle a Dios el que haya querido traernos un mensaje de amor. Hay que agradecerle a Dios que se haya revelado así de esta manera, pobre, humilde, sencilla, en el portal de Belén, pero también en los pobres, en los que sufren, en los enfermos. Allí se nos manifiesta Dios. Y es allí donde también nosotros podemos encontrarlo. Decía que en el rincón de los amigos de Jesús, pero no solamente ahí. Recuerden que Dios está en todas partes. Recuerden que Dios está sobre todo en aquellos hermanos nuestros que necesitan de nosotros una mano amiga. Recuerden que cada que queramos podemos descubrir a Jesús teniendo compasión del pobre, del enfermo, del necesitado, como Él tuvo compasión de nosotros. Él prolonga su presencia en nosotros y nosotros debemos prolongar esa presencia en los demás. Por eso es necesario que vivamos la auténtica caridad, el auténtico amor, estando con aquellas personas más necesitadas, trabajando por aquellos que más necesitan de una mano amiga y viviendo la experiencia de ese amor de Jesús en el amor que recibimos de los otros. Porque también nosotros debemos descubrir a Dios en las personas. Es en ellos en donde Jesús se sigue manifestando, es en ellos donde Jesús nos sigue mostrando su amor y su caridad, y es allí donde nosotros, a través de nuestro servicio generoso, alegre y entusiasta, podemos continuar la obra salvadora de Jesús. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios que nos has recibido, que nos has regalado. Concédenos la gracia de fortalecernos y animarnos siempre, y que al iniciar este año del 2015 podamos estar tranquilos sabiendo que tú estás con nosotros, fortaleciéndonos y animándonos en el camino de la santificación y mostrándonos y mostrándole a los demás a través de nosotros por dónde han de ir en la consecución de la meta que nos tienes prometido. Amén.